Hola amigas, bienvenidas una vez más a otro video de Corazón de Chicas. Muchas gracias por estar aquí. Te doy la bienvenida si eres nueva por aquí y a mis amigas de siempre, muchísimas gracias. Quiero contarte algo que me pasó hace unos días y es que, ¿qué creen amigas? Bueno, me caché extrañando mi casita en La Paz. Estaba extrañando salir a mi patio, regar mis plantas, estar bajo ese sol y esa luna tan característicos de esta ciudad, de La Paz, Baja California Sur. La verdad, extraño ver esos atardeceres hermosos que parecen como si fueran pintados, tener a los pájaros casi al alcance de mi mano. Aquí en el departamento los escucho todas las mañanas. Hay muchísimos pájaros, pero no he podido verlos tan de cerca como antes. Por un momento sentí esa típica nostalgia de ¡ay! ¿Cómo me gustaría estar en mi casita? O incluso pensaba, me gustaría tener una casa de campo, que tuviera su jardín, tener unas gallinitas, plantitas. Y yo creo que a todas nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Que soñamos con esas cosas. Soñamos tanto eso que anhelamos y que no tenemos en este momento. Y bueno, a veces la mente se nos va para allá y de pronto hasta nos ponemos tristes. Pero yo quiero platicarte algo que me pasó justo cuando estaba teniendo ese momento, ¿verdad? Ese momento, Dios me mostró algo que me cambió por completo como ese chip que tenía, ¿verdad? Estaba recordando mi adolescencia, amiga. De pronto me acordé. Recordé cuando vivía con mi mamá, con mis hermanos en un cuarto pequeño. En ese tiempo, pues no teníamos casa propia, no teníamos la estabilidad de hoy, ni la certeza de tantas cosas, amigas. Y de pronto me detuve. Miré a mi alrededor, a mi casita, y dije, wow, Señor, si mi yo de 15 años viera esto, jamás me hubiera imaginado tener mi propio hogar. Un techo seguro, alimento en la mesa, y cada una de las cosas que hoy disfruto, amigas. Este hogar, amigas, es una bendición. Es nuestro refugio. A veces nos enfocamos tanto en aquello que nos está faltando o en lo que quisiéramos para un futuro, que realmente no pausamos y no agradecemos, ¿verdad?, por la respuesta a esas oraciones que hicimos hace algunos años y que han sido contestadas. Y realmente a veces no nos damos cuenta de que ya es una respuesta. Y ya fui al mercado, amigas, y ya regresé. Y es que mi hija Sofía está trabajando. Y bueno, ella llega de trabajar y lo primero que pregunta me dice, mamá, ya llegué, ¿qué hay de comer? Es su primera pregunta que hace cuando llega. Simplemente me avisa, ya llegué, y lo primero que pregunta es qué hay de comer. Y bueno, veo que se esfuerza tanto por salir adelante. Ya casi está por terminar su carrera, amigas, gracias a Dios. Y yo dije, le voy a hacer una sopa de tortillas. Una sopa de tortillas, amiga. Y es que es su comida favorita, la sopa de tortillas. Y yo te voy a platicar un poco de cómo la hago. Estuve poniendo en la licuadora medio kilo de jitomate, un ajo, un pedacito de cebolla
y como vieron puse a hervir un chile ancho. Y digo uno porque puse uno chiquito y uno más chiquito. Entonces con un chile ancho es suficiente porque siento que si le pones más va a salir picosa. Pero si a ti te gusta el picante, puedes ponerle 2. En esta ocasión yo solamente le voy a poner 1 y voy a licuar todo esto que estoy poniendo en la licuadora. Ya teniendo esto en la licuadora, amiga, lo vamos a licuar. Yo ya tenía lavado los jitomates y aquí le vamos a estar poniendo el chile ancho, la cebolla y el ajo, un poco de agua para que se pueda licuar y listo. Y por otro lado, amiga, yo ya tengo un sartén calentándose porque le voy a poner aceite y voy a ponerme a freír las tiritas de tortillas. Yo para freírlas parto la tortilla a la mitad y después hago tiritas. A mí me gusta dorarlas porque tiene otro sabor, pero puedes comprarlas que venden ya, pues ya hechas. Pero muchas veces cuando no son caseras, pues agarra la verdad otro sabor. O cuando le pones el caldito ahora sí que al totopo, se remojan muy feo. Entonces, yo te recomiendo mejor hacerlas o comprarlas, pero que sean caseras. Ya me había dado un poco de sed y es que nosotras que estamos en constante movimiento, tenemos que estar hidratándonos, amiga. Ya que se calentó mi sartén, le vamos a poner un poquito de aceite. Yo estoy utilizando aceite de aguacate. Busco mi colador porque, pues como es una sopa, no quiero que se le vaya nada por ahí. Entonces vamos a colar esto que estamos licuando y le vamos a poner, o sea que quede caldosito, amiga, que no quede espeso, que quede caldosito. Porque quiero decirte que la sopa de tortilla pues sí lleva mucho caldito porque la misma tortilla va a absorber el caldo. Y bueno, amigas, ya por aquí ya estuvieron los totopos, o bueno, no son totopos, pues son las tiritas, las tortillas que corté en tiras delgadas. Entonces ya se frieron, ya las voy a sacar, las voy a poner aquí en este papel de estraza para que esté absorbiendo el aceite. Voy a poner otro poquito más y ya lo que licué, amigas, le vamos a poner sal o caldo de pollo en polvo. Yo tenía un poco de caldo de pollo en polvo, así es que le voy a poner y también le voy a poner un poco de sal para que quede esto muy rico. Y ya por último, para que se concentren todos los sabores, le vamos a poner unas ramitas de pasote para que esto quede riquísimo, amigas. La verdad es que la sopa de tortillas es deliciosa. ¿Saben? Muchas veces estamos pensando que para ser felices o para estar en paz necesitamos tener como ese escenario perfecto, ¿verdad? Un jardín grande, una casa grande, una decoración de Pinterest o de revista. Pero esa paz, amiga, no la va a dar el tamaño del espacio o de las cosas que tenemos, sino la actitud que tenemos en nuestro corazón. Qué bonito es aprender a disfrutar de nuestro trayecto. Si en los planes de Dios está darnos algo diferente después,
bienvenido sea. Pero si su plan para hoy es esto que tenemos, este lugar, este hogar, esta comida, ¿por qué habríamos de perdernos la alegría de este presente, esperando un mañana que ni siquiera ha llegado? Yo me pongo a pensar cuando era niña, no existían las redes sociales y pues no estabas pensando ni viendo qué tenía la otra persona y eras feliz con lo que tenías, con lo poco o lo mucho. Y es que a veces es eso, amiga, las comparaciones. Pero la palabra de Dios nos dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Qué preciosa es la palabra de Dios. Por aquí estuve cortando y desvenando un chile pasilla, amiga, y en el aceite donde freí la tortilla, ahí también freí el chile así muy rápido, simplemente que cayera en el aceite y como estaba muy caliente, bueno, luego lo saqué para que no se pusiera ácido. Aquí ya para servir la sopa de tortillas, vamos a ponerle pues un buen puño de totopitos, bueno, vamos a llamar totopos. Un buen puño de totopos, le vamos a poner suficiente caldo y también, amiga, se va a acompañar con queso panela en cuadritos, aguacate en cuadritos, un poquito de crema y también lo vas a decorar con el chile pasilla. Pero más que una decoración, esto le da un sabor delicioso. Y por cierto que mis hijas también lo acompañaron con un poco de pechuga asada. Damos gracias a Dios por los alimentos. Que Dios bendiga sus alimentos y sus alacenas, hasta que sobre y abunde el alimento en su hogar. Y bueno, amigas, ahora sí, buen provecho si estás comiendo, desayunando o cenando. Hola amigas, ya por aquí saludando. Me dormí un poco, estaba dormida y de pronto me llegó un paquetito. Y bueno, yo ya tenía pensado hacerles en este video una rifa, como les comenté en el video anterior. Es una rifa del vestido que les estuve mostrando, que es este, que es un vestido a cuadros. Y bueno, me gustaría mandárselo a una de ustedes, por favor. Déjenme saber en los comentarios. No sé, no tengo ninguna dinámica realmente, pero las chicas que quieran entrar a la rifa tienen que ser de aquí de la República Mexicana. Y nada más, coméntame en el video: hola Cindy, soy Ana, por ejemplo, y quiero participar en la rifa. Te veo desde, y por favor coméntame el estado de donde nos estás viendo para que puedas entrar a la rifa de este vestido. Amigas, este vestido es talla L, solo que siento que viene un poquito reducido de la parte de arriba, entonces pienso que a una M le puede quedar. Entonces va a ser este vestido, amigas, si quieren ustedes participar. Y también quiero decirle a mi amiga Leticia Mercado que si está viendo este video, me deje por favor un mensaje por Instagram o me mande un correo, porque le quiero enviar un detalle. También, chicas, las que vayan a participar, que sí pueda yo comunicarme con ustedes por medio ya sea de mi correo o de Instagram, para que, bueno, esto sea más fácil, ¿verdad? Como saben, hace algunos videos estuve diciendo que iba a regalarle una bolsa a una amiguita, ella se llama Lilia,
pero ella me comenta que no tiene manera de comunicarse conmigo y yo, bueno, tampoco sé cómo contactarla. Entonces, ella me dijo que se la diera a alguien más y bueno, yo quisiera que mi amiga Leticia Mercado se pusiera en contacto conmigo para hacérsela llegar junto con una batita que tengo por aquí que quiero mostrarte y que justamente me llegó el día de hoy. Esta bata es una talla L que también yo creo que puede quedar a XL porque sí la veo un poco amplia. Es esta bata, amigas, miren, está a cuadros azul, tiene un precioso encaje por aquí, como pueden ver, que es la parte que va en lo que es el pecho, ¿verdad? Es una batita larga, es como de algodón, es una tela muy fresca y bueno, esta batita es la que le quiero dar a mi amiga Leticia Mercado. Por aquí te va a estar apareciendo en pantalla el ID de la prenda por si a ti te gusta y también te va a aparecer la imagen de cómo queda. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y a la chica que se gane el vestido, bueno, por ahí le mandaré otro detallito más también. Amiga, quiero mostrarte rápido unas cosas que me estuvieron llegando, que son prácticamente pijamas o ropa para dormir. Y es esta pijamita, mira, que ya antes habían pedido mis hijas y me llegó esta que es como de unos perritos. Lo que estoy viendo es que llegó aquí como descosida, miren, no me había dado cuenta que llegó como descosida. Hay que coserla de aquí, pero está muy bonita y esta viene con su short, viene con su chorcito, está muy bonito. Esta la pidió mi hija Melanie y está ya chiquita. También, amiga, estuve pidiendo un pants para mi esposo que yo lo hacía más oscuro, pero bueno, miren, es es de algodón. Este es de algodón, la tela está muy bonita. Esta es de la marca Lublet y la verdad me gustó mucho. Esta es talla L y como te digo es una tela de algodón y trae sus bolsas también. Aquí trae sus bolsitas. Está muy bonito. Y yo la verdad les agradezco a ustedes porque sin ustedes no se haría posible nada de esto. Esta pijama yo la pedí, he estado sintiendo un poco de calor en la Ciudad de México. Y bueno, yo me pedí esta que es así como de un osito y es un shortcito. Es un shortcito. Me gustó porque está bien delicada, bien así, bien bonita. Así que ya nada más me voy a sentir muy fresca con esta pijamita que está muy linda y muy tierna se me hace. Y ya por último, pero no menos importante, es este coordinado, bueno, no sé cómo se le llama, como un palazzo o es un conjunto así como completo. Es para mi hija Sofía, ella lo pidió porque hace de repente ejercicios como tipo pilates, de estiramientos, entonces lo pidió para eso, amigas. Aquí en pantalla yo te voy a estar dejando la imagen de cómo se ve y miren, es como tipo acampanado y por la parte de atrás viene abierto, pero ya con una sudadera pues ya se cubre lo que es la parte de atrás. Y esto es muy cómodo para hacer ejercicio. Trae como unas copitas aquí, como unas copitas y la tela viene doble, amigas. La tela viene doble y el color es muy lindo. Así que bueno, esto estuvieron pidiendo ellas y pues ya, es todo. Estuvieron pidiendo algo como de tipo ropa interior, pero bueno, es pero pues eso es cosa de ellas, ¿no? La verdad, Shane tiene una ropa muy bonita. Este video, como ven y como saben, está patrocinado por Shane. Yo la verdad que les doy las gracias de todo corazón. Gracias por participar en las rifas. Amiga Leticia Mercado, ponte en contacto conmigo y por favor si quieren entrar a la rifa o quieren participar, déjame saber de dónde nos ves, tu nombre y bueno, y que dime que quieres entrar a la rifa porque a veces me dejan su nombre y de dónde son, pero
por ejemplo, me dejaron en una de las rifas: hola, soy Paula y soy de, no me acuerdo qué país era. Y bueno, yo dije, supongo que quería entrar a la rifa, pero es de otro país. Entonces, déjame saber si quieres entrar a la rifa y de dónde nos estás viendo, ¿sale? Y bueno, amigas, continuamos con el video. Realmente este video lo quise hacer corto porque lo que quería era hacerles la rifa. Entonces, nada más vamos a terminar con unas tomas y nos vemos en un próximo video en donde quiero profundizar un poquito más en otros temas. Y bueno, espero vernos pronto, amiga. Muchísimas gracias. Entonces, nos seguimos viendo. Leí un pasaje en Primera de Timoteo 6, del 6 al 8, que dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y cobijo, estemos contentos con esto. Y hay otra cita, amigas, en Filipenses, donde el apóstol Pablo nos dice que ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación. Dice la palabra: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y es que el contentamiento no es vivir conformándote para nada. Es vivir con gozo todo el tiempo. Es decir, Padre, es decir, Señor, estoy tan llena de tu amor y tan agradecida por lo que me das hoy, que mi felicidad contigo basta. Así que, amiga, acomoda tu casita, pon bonita tu mesa, riega tus plantitas, escuchar los pajaritos. Ay, sonríe porque tienes un hogar, alimento y sobre todo que Dios está contigo, amiga. Te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por acompañarme en otro video más. Dios te bendiga.